Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con Venezuela. Como se sabe, Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos y quien legítimamente debería asumir la presidencia en enero del próximo año, se ha visto forzado a partir al exilio tras las constantes amenazas del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Vamos con el informe. El líder de la oposición venezolana y ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, salió de Venezuela y se exilió en España tras una orden de captura en su contra por la dictadura de Nicolás Maduro. González Urrutia se encontraba protegido en la residencia del embajador de Países Bajos, pero tras las amenazas del régimen, Edmundo aceptó los ofrecimientos del gobierno de España para abandonar el país. El exilio de Edmundo González en España, ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, ha sido el resultado de una serie de negociaciones en las que, según reporta el diario El Mundo, el expresidente español de izquierda radical José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado un papel crucial. Nicolás Maduro, debilitando aún más a la oposición, logró la expulsión de González tras una intensa persecución política. El dictador venezolano, a través de su aparato judicial y de seguridad, emprendió una campaña de acoso contra González después de los comicios. Las presiones y amenazas culminaron en la salida del líder opositor, quien recibió asilo político en España. No obstante, queda la duda de qué ha buscado la izquierda española al ofrecer asilo y posiblemente debilitar a la oposición en Venezuela. Zapatero es parte del bloque de izquierda que ha intentado en América Latina enfriar la situación tras el fraude electoral de Nicolás Maduro y las fuertes protestas en su contra. Ahora, con la salida de González Urrutia, queda la duda de qué sucederá con la oposición. Edmundo González llegó a Madrid este domingo, tras un vuelo desde República Dominicana en un avión militar español, acompañado de su esposa Mercedes y Diego Martínez Belío, secretario del Estado español. Su proceso de asilo político marca un revés para la democracia en Venezuela y una victoria parcial para el régimen de Maduro, con la gestión de la izquierda española y las acciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Edmundo González Urrutia ha partido al exilio forzado por la represión y las amenazas del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Esto es un golpe para la moral de la oposición y la resistencia democrática en el país. Sin embargo, no significa una derrota para ellos en vista de que todavía hay varios meses para lograr conseguir que se dé una transición en enero del año que viene. Ahora bien, ha trascendido que Edmundo González Urrutia, antes de tener asilo político o asilo territorial en España, pasó por el asilo diplomático en la Embajada de Países Bajos y también en la Embajada de España. La diferencia entre asilo político, que es lo que actualmente tiene González Urrutia, es que el asilo político o asilo territorial se da en el país asilante, mientras que el asilo diplomático se da en las legaciones diplomáticas, en navíos de guerra, etc. Y se otorga a perseguidos políticos. Y como podemos apreciar, de acuerdo a la información que ha trascendido, él tuvo asilo diplomático antes en la Embajada de Países Bajos, luego en la Embajada de España y finalmente se le ha otorgado asilo político en territorio español, a donde ha llegado este domingo. Bueno, por otra parte, hay que tener en cuenta que Edmundo González Urrutia no es, digamos, el líder natural de la oposición, es un líder circunstancial y al margen de ello es también el presidente legítimo de los venezolanos por haber ganado las elecciones. Legalmente es quien debería asumir, sin embargo, en los hechos el liderazgo está en María Corina Machado. Recordemos que en octubre del año pasado se dieron las elecciones internas de la Plataforma Unitaria Democrática y María Corina Machado se impuso al resto de líderes opositores con más del 92% de los votos. Y debido a la inhabilitación en contra de ella, que fue impuesta el año 2015 por la Contraloría General y ratificada en enero de este año por la Corte Suprema de Venezuela y finalmente convalidado esto por el Consejo Nacional Electoral, debido a esto ella no pudo ser la candidata y luego impidieron la inscripción de Corina Lloris. Ante tales circunstancias, finalmente se designó dentro de la oposición a Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera y un hombre de 70
35 años como líder formal de la oposición y candidato presidencial. Sin embargo, en los hechos, el liderazgo está en María Corina Machado, quien encabeza las diversas manifestaciones, mítines y declaraciones, y que incluso es quien le levanta el brazo en los eventos públicos a Edmundo González Urrutia. Ella se va a mantener en Venezuela y esto significa que va a continuar la presión por parte de la oposición contra el régimen. Ahora, hay que tener en cuenta también que la represión que se está dando contra los opositores se ha incrementado sobremanera. Tenemos, de acuerdo con la ONG Foro Penal, unos 1.793 presos políticos, incluidos bastantes dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática. Y el fiscal general Tarek William Saab, quien encabeza la represión contra los opositores, recientemente había cursado notificaciones a Edmundo González Urrutia para que dé declaraciones ante el Ministerio Público. Digamos que el Ministerio Público, no directamente Tarek William Saab, quien es el que está a cargo de esta institución completamente politizada, que estaba acusando al presidente electo de los venezolanos de varios delitos bastante graves, que son los siguientes: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes y conspiración. Estos en el Código Penal. Y por otra parte, sabotaje a daños del sistema según la Ley de Delitos Informáticos y asociación, según la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo. Delitos sumamente graves. Ahora, el Ministerio Público ha emitido un comunicado señalando lo siguiente, y voy a citar una parte. Señalan y dicen esto: los gobiernos de España y de Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido en España. En consecuencia, el Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que, en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República, que ellos no cumplen, en su artículo 69, haya otorgado el salvoconducto correspondiente. De este modo, tenemos que oficialmente Edmundo González Urrutia pasa de ser, digamos, alguien acusado de delitos comunes a convertirse en un perseguido político, que se acoge, a quien se le otorga una figura que es propia de los perseguidos políticos en regímenes como el de Venezuela. Y esto, de alguna manera indirecta, lo convalida el Ministerio Público al señalar que respetan la decisión del Ejecutivo de otorgar el salvoconducto. Por otra parte, tenemos que se está cuestionando bastante la salida de Edmundo González Urrutia. Yo no diría que huyó, porque huyen los delincuentes, huyen los cobardes, ¿no?, sino que se ha visto forzado a retirarse de Venezuela ante las constantes amenazas. Y por otra parte, no sería conveniente para la oposición tener al presidente electo tras las rejas o muerto, en vista de que es una persona mayor que correría su integridad física a peligro en caso de estar en cautiverio. Por otra parte, María Corina Machado también ha emitido un comunicado en el que señala lo siguiente. Señala esto: su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Y más adelante señalan lo siguiente: esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron. Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar. El 10 de enero del 2025 el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Llama la atención que diga Fuerza Armada Nacional y no Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el nombre oficial que tienen desde tiempos del chavismo. Y por otra parte, Edmundo González Urrutia también ha emitido un comunicado en el que principalmente agradece el apoyo a la oposición y reconoce el trabajo que ha tenido la Plataforma Unitaria Democrática y María Corina Machado. Sin embargo, este comunicado en el que señala lo siguiente, voy a citar: he decidido salir de Venezuela y trasladar
trasladarme a España, a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela. Y más adelante quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral, y de la Plataforma Unitaria Democrática por su trabajo y empeño. Muchas gracias. Edmundo González Urrutia, 9 de septiembre del 2024, Madrid. Bueno, el punto acá, y que también es algo cuestionable, es que no se ve en este comunicado una posición firme de condena al régimen, no los califica de dictadores. No sabemos cuáles son qué es lo que está detrás también de esta decisión. Y tampoco hay un mensaje fuerte y contundente de mantenerse en la lucha. Sin embargo, este mensaje sí lo tiene María Corina Machado. Y es que, si bien puede sonar desmoralizador para la oposición que el presidente electo del país se haya retirado, está la ventaja de que no corre en peligro su integridad física y su libertad. Sin embargo, esto también puede significar de alguna manera un triunfo momentáneo para el régimen, que ve alejado a uno de sus principales opositores. Sin embargo, María Corina Machado se mantiene en el país y la lucha de la oposición encabezada por ella se va a mantener, e incluso ella ha convocado a una manifestación en Madrid, ya con presencia de Edmundo González Urrutia, para reivindicar su triunfo electoral del 28 de julio. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las reacciones en España a partir de la llegada del presidente electo de Venezuela. Seguimos en Informe Extra. Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y quien legítimamente debería asumir la presidencia en enero del año que viene, se ha visto forzado a partir al exilio con motivo de la presión del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Ha llegado a España y esto ha generado bastante repercusión. Sin embargo, a pesar de su salida de Venezuela, la actividad partidaria de los opositores continuará. Y este martes han convocado un plantón y manifestaciones para reivindicar su triunfo electoral del 28 de julio. Escuchemos las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado. Queridos venezolanos, quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy viven en España a encontrarse este martes 10 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid. Todos los venezolanos unidos, reivindicando el mandato del 28 de julio. Los que están en España, alrededor del mundo, y todos los que estamos aquí, porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo, quien se va a juramentar como presidente de la República el próximo 10 de enero de 2025. Este martes 10 de septiembre también se debatirá en el Congreso de Diputados de España la propuesta que insta al gobierno español y a los gobiernos de la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hoy, más que nunca, estamos unidos y decididos a avanzar. Hemos superado todos los obstáculos, todas las pruebas. Estamos juntos y vamos a lograr la liberación de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa. Este martes 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, todos en la Plaza de las Cortes de Madrid. Como se puede apreciar, María Corina Machado continúa y se mantiene con un mensaje esperanzador para la oposición. Y señala que va a haber este plantón, esta manifestación para reivindicar el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia y también para, apoyar las posturas en el Congreso de los Diputados de España para que se pueda presionar al gobierno de Pedro Sánchez para que se condene todo lo que está sucediendo. Ya veremos si es que las posiciones democráticas logran imponerse en el Congreso de los Diputados antes que posturas que son afines al régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, la alcaldesa de Madrid también se ha pronunciado acerca de la llegada de Edmundo González Urrutia a España. Escuchemos sus declaraciones. Ha optado por venir a España tras semanas de amenazas y persecución.
No quiero imaginar la presión que ha sufrido en estos días para haber tomado esta decisión. Y ahora le deseo lo mejor junto a su familia, que no puedo llegar a imaginar lo que han pasado. Pero recuerdo dos cosas. La primera, nada que no sea poner fin a la dictadura de Maduro será bueno para nadie. Y segundo, que pido todo el apoyo para María Corina Machado, la otra líder indiscutible del cambio en Venezuela, que ahora queda allí como faro de luz y de libertad para el pueblo de Venezuela. Una mujer perseguida, una mujer a la que han llegado a golpear y maltratar físicamente, y a una mujer cuyos amigos, conocidos, el entorno está también siendo perseguido. Quiero que nadie se olvide de que el faro de libertad está ahora mismo en España y también en Venezuela, de la mano de los dos líderes. No logro entender cómo el Gobierno ha tardado tanto en reconocer, no, todavía no lo ha hecho, pero no logro entender cómo no ha sido capaz de reconocer la victoria de Edmundo González, mientras el expresidente Zapatero no dudó en ir hasta allí para apoyar a la dictadura y, sobre todo, a perder estas semanas fundamentales en las que ha habido tantas detenciones, muertos, persecuciones, que no van a cesar, por supuesto. Luego, para nosotros sería un honor recibirle en la Puerta del Sol, como hemos hecho con Juan Guaidó, como hemos hecho en tantas ocasiones con líderes venezolanos y con todos aquellos que nos piden ayuda y apoyo, desde luego. Es importante que la presidenta de la Comunidad de Madrid se pronuncie de este modo en vista de que hay unos 100.000 venezolanos residiendo en Madrid. De estos 100.000, unos más de 60.000 son ciudadanos venezolanos, netamente venezolanos, digamos, mientras que más de 40.000 son nacidos en Venezuela con ciudadanía española. Se trata de un porcentaje importante de la población de la Comunidad de Madrid que proviene de este país y que en su mayoría se han visto forzados a partir y salir al exilio del mismo modo que el presidente electo del país. Ahora, la salida de Edmundo González Urrutia, su exilio, lo posiciona, digamos, en la lista de otros líderes opositores de Venezuela que han tenido que salir del país. Para empezar, tenemos el caso de Juan Guaidó, quien fue presidente interino de Venezuela. También está el caso de Leopoldo López, quien se encuentra en Madrid y que fue líder de las manifestaciones del 2014 y que purgó prisión en Ramo Verde y luego tuvo arresto domiciliario. Él también está, mientras que Guaidó está en Estados Unidos, Leopoldo López reside en Madrid. Está el caso también de Julio Borges, quien está asilado, digamos que reside actualmente en Colombia. Él fue presidente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que fue disuelta por el régimen. Otro caso es el de Freddy Guevara, quien era el vicepresidente de dicha asamblea y que está actualmente con asilo diplomático en la Embajada de Chile. Y tenemos aparte el caso de Antonio Ledesma, también en España. Él fue alcalde de Caracas, entre otros líderes que se han visto forzados a partir al exilio. El caso de Enrique Capriles es diferente. Él se ha mantenido en Venezuela, pero él, al igual que María Corina Machado, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Ahora, por otra parte, quien ha tenido un rol bastante importante en lograr, para las negociaciones que dieron lugar al otorgamiento del asilo a Edmundo González Urrutia, ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido un defensor bastante vergonzoso del régimen de Nicolás Maduro durante bastante tiempo. Él fue presidente entre el año 2004 y el 2011 y en los últimos 10 años ha tenido una suerte de un rol en el que es como una especie de embajador y defensor de la dictadura de Nicolás Maduro. Y bueno, la posición y el rol que ha tenido Zapatero ha sido fundamental en lograr algo que le interesaba al régimen, que es la salida de Edmundo González Urrutia del país. Sobre esto se ha pronunciado la diputada y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. Escuchemos sus declaraciones. Líder de su partido, pasó unos años muy denostado y ahora lo han vuelto a sacar en procesión, en los mítines, ¿no? Pero a mí eso me provoca digamos, desolación democrática. No solamente su silencio en esta hora crucial,
Un silencio que es claramente cómplice, que está trabajando a favor de la salida más beneficiosa para el régimen, no me cabe la menor duda. De hecho, no me sorprendería que apareciera, asomara su cabeza un día de estos y que tenga una solución de una mediación, una negociación, una transacción a través de Oslo o a través de Suiza, lo que fuera, un organismo, ¿no?, para intentar erigirse en mediador. Pero siempre será a favor del régimen, que es lo que él lleva haciendo por lo menos 10 años que yo estoy, digamos, implicada o ocupada en los asuntos de Venezuela. Él ha actuado como un testaferro, como mínimo moral, de Nicolás Maduro. Ha hecho negocio con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos. Ha sido un agente y un internacional de Maduro y un gran defensor y abogado de su causa. Y yo lamento profundamente que esto sea así. Comprendo que para muchos socialistas o votantes eso les cuesta imaginarlo. Pero, en fin, destroza cualquier invocación que haga el Partido Socialista de defensa de la democracia y los derechos humanos. Hay una frase que yo repetí hace mucho un día en un artículo y luego ahora decía siempre durito con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos. Y eso viene precisamente de su relación con Maduro, ¿no? La posición de políticas españolas como Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, quienes defienden la democracia y apoyan a la resistencia democrática en Venezuela, contrasta con la de la izquierda radical española. Si bien un sector de la izquierda radical es parte del gobierno, y me refiero a Sumar, otro sector está en contra y no le ha gustado nada el asilo, el otorgamiento del asilo político a Edmundo González Urrutia. Me refiero a Podemos, quienes en su momento y antes que Sumar fueron parte del gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar está, digamos, las declaraciones a través de su cuenta de X de Juan Carlos Monedero, quien es uno de los fundadores de Podemos y que ha comparado a Edmundo González Urrutia con dictadores del calibre de Pinochet y Videla, algo que es escandaloso, pero que se normaliza en el discurso y el relato de personajes como estos, quienes avalan ideas pues, como la del pacto satánico y el golpe fascista o neofascista. Por otra parte, están el comunicado en la cuenta de X de Ione Belarra, quien es la actual presidenta de Podemos y quien también está en contra de que se le haya otorgado el asilo a Edmundo González Urrutia. Estos políticos se posicionan a favor de Nicolás Maduro al tiempo que hablan de la defensa de la democracia y se solidarizan con causas como la de los saharauis o la de los palestinos en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Pero su postura es de defender regímenes dictatoriales como el de Cuba, como el de Nicaragua y como el de Venezuela, del que los fundadores de Podemos fueron asesores. Para terminar, la salida de Edmundo González Urrutia tiene un aspecto ventajoso y un aspecto perjudicial. El aspecto ventajoso es que no van a arrestarlo ni detenerlo estando lejos del régimen. Sin embargo, esto también desmoraliza a la oposición porque puede ser visto como un signo de debilidad. Sin embargo, María Corina Machado, la verdadera y digamos la verdadera cabeza de la oposición, se mantiene firme en su lucha contra las arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro y aún hay tiempo para esperar que se pueda dar un cambio y una transición a la democracia en el país hasta enero del año entrante. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra. En Estados Unidos, una encuesta de The New York Times y Siena College arroja un empate técnico entre el candidato del Partido Republicano y expresidente Donald Trump y Kamala Harris del Partido Demócrata. Esta encuesta señala que Trump cuenta con 48% de apoyo frente a Kamala Harris, que tiene 47%. Es solamente una diferencia de un punto. Al margen de ello, hay otras encuestas en las que se otorga, digamos, la preferencia o se manifiesta la preferencia hacia Kamala Harris. Sin embargo, en su mayoría, estas encuestas no establecen una diferencia abismal entre ambos candidatos. Ahora bien, este martes habrá un debate entre
ambos candidatos a la presidencia. Y será bastante interesante por fin ver un verdadero debate presidencial en vista de que el debate entre Trump y Joe Biden no se podría calificar de debate. Por lo menos Joe Biden ha dejado la valla muy baja a Kamala Harris. Sin embargo, Kamala Harris no se caracteriza por ser una gran polemista y ha estado evadiendo entrevistas y ruedas de prensa que puedan ser incómodas. Veremos este martes cómo se desenvuelven ambos candidatos y qué, digamos, acusaciones y pullas y propuestas se hacen uno enfrente del otro ante toda la sociedad estadounidense y ante todo el mundo. Y ya se verá si es que este debate es determinante como lo fue el anterior o si es que no tiene ninguna repercusión en cuanto a encuestas en las que ambos, en términos generales, tienen un empate técnico. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.